Les bendiga el Señor de manera poderosa. Es una bendición, es un privilegio que el Dios de los cielos me concede de llegar ante tu consideración para compartir la palabra del Señor. Soy el pastor Jorge Lucas Escribano del Centro Cristiano Vida Abundante en la ciudad de Bayamón, Puerto Rico. Y quiero compartir un estudio de la palabra del Señor del capítulo 9 de Hebreos. Y hemos venido hablando toda una serie del libro de Hebreos, porque entiendo que es bien importante que en un tiempo peligroso, como dice el apóstol Pablo a Timoteo, en un tiempo final, en un tiempo postrero, como dice Cristo en Mateo 24, es bien pertinente que miremos nuestra fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo y también el por qué creemos en Él y qué lo diferencia de toda una playa de fundadores de religiones y de movimientos religiosos a través de la historia de la humanidad. Para aquellos que están siguiendo esta serie se van a dar cuenta y se van a recordar de algunas cosas que hemos mencionado en ocasiones anteriores. Así que al examinar este libro de Hebreos hay unas palabritas que se repiten varias veces a través de todo este libro. Una de ellas es la palabra superior. Otra de ellas es la palabra mejor. Otra de ellas es la palabra mayor. Cuando hablamos de Cristo es superior a Aarón. Cristo tiene un mejor sacerdocio, por así decir. Cristo tiene un mayor rango. Son palabras que subrayan la supremacía de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y aparecen en relación a la persona y obra de nuestro Señor, así también como a referencias sobre el sacerdocio. Este libro está escrito para demostrar que Jesucristo y la salvación que ofrece son superiores al sistema religioso del pueblo hebreo, al sistema de las tribus, al sistema sacerdotal, y Cristo es superior a los ángeles. Cristo se introduce como una mejor esperanza y también es mediador de un mejor pacto. Todas esas expresiones las vamos a encontrar en los primeros 8 capítulos del libro de Hebreos. También hay una palabrita que se usa mucho en este libro de Hebreos y el autor la subraya y es la palabra perfecto. Es utilizada varias veces. Es utilizada varias veces para representar nuestra posición en Cristo ante Dios por medio de la fe en Cristo. O sea, que tenemos una perfecta posición frente a Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También esa posición nunca pudo ser obtenida por medio de el sacerdocio levítico. Cuando tú y yo vamos a Hebreos, capítulo 7, vaya al verso 11, voy a leer en una versión bien actualizada, dice, si los sacerdotes y las leyes judaicas pueden salvarnos, ¿por qué envió Dios a Cristo como sacerdote del rango de Melquisedec en vez de enviar a otro del rango de Aarón, que es el rango de todos los sacerdotes? O sea que el autor de Hebreos hace esa pregunta y dice, ven acá, si ese sacerdocio hubiese sido suficiente, si ese sacerdocio de la descendencia de Leví fuera perfecto, si el cumplimiento de la ley salvara a la gente, ¿para qué era necesario que Dios enviara a nuestro Señor y Salvador Jesucristo? ¿Por qué Cristo, como segunda persona de la deidad, tiene que encarnarse en un ser humano si el sacerdocio original hubiese sido suficiente? Pues dice Hebreos capítulo 7 y verso 12, para poder enviar a un nuevo tipo de sacerdote, Dios tenía que transformar la ley. Como sabemos, Cristo no pertenecía a la tribu sacerdotal de Leví, sino a la de Judá, tribu que no había sido escogida para el sacerdocio. Moisés nunca les asignó tal responsabilidad. Está claro, pues, que el método de Dios cambió porque Cristo es el sumo sacerdote del rango de Melquisedec que nos fue enviado. No llegó al sacerdocio porque llenara el antiguo requisito de pertenecer a la tribu de Leví, requisito de la tribu de Leví, sino porque en él
había el poder que brota de una vida indestructible, una vida perfecta. Por eso es que cuando Juan el Bautista está celebrando los bautismos en el Jordán y lo ve llegar, en Juan capítulo 1 dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso está en la epístola del apóstol Juan, capítulo 1, verso 29. Así que podemos ver que Cristo no solamente introduce una mejor esperanza, es mediador también de un mejor pacto. Y esa palabra perfecto se utiliza varias veces, y ya lo mencioné, ¿verdad? Para recordarnos que uno no puede tener una posición perfecta frente a Dios por medio del sacerdocio levítico, ni por la ley, ni por la sangre del sacrificio de animales. En Hebreos capítulo 7 y verso 19, mire cómo nos lo dice aquí de una manera bien elocuente. Dice así: jamás hizo a nadie acepto ante Dios. Estamos hablando del primer pacto. En cambio, ahora tenemos una esperanza extraordinariamente superior, porque Cristo nos hace aceptos ante Dios y esto nos permite acercarnos al Altísimo. Hebreos 9:18 dice: sí, el sistema de sucesión sacerdotal antiguo basado en el abolengo de los individuos quedó abolido porque no dio buen resultado. Era débil e ineficaz para la salvación de la gente. Jamás hizo a nadie acepto ante Dios. Esto es algo, ¿verdad?, que nosotros debemos recordar en medio de esta hora, que es la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero hay algo más. Esta epístola hace un contraste poderoso, ya que Cristo se ofreció a sí mismo como único sacrificio por el pecado, haciendo perfecto para siempre a los santificados. En Hebreos capítulo 10 y verso 14, yo quiero compartir contigo esta expresión que dice así: dice, por medio de aquella ofrenda única, hizo perfectos ante Dios a los que estaba santificando. Esa es la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Al hacerse Él como ofrenda delante de Dios, nos hizo aceptos delante de Dios. Así que esta epístola dice: mira, aquí hay un contraste entre el sistema antiguo del oficio sacerdotal bajo la ley del pueblo hebreo, que no era suficiente para que el ser humano tuviese salvación, y el ministerio de la gracia bajo el Nuevo Testamento. Se aclara que el sistema de los sacerdotal de los judíos era temporal y que no podía ofrecer cosas mejores y eternas que se encuentran en Jesucristo. Así que la perfección es otra de las palabras que este libro de Hebreos subraya. Estamos perfeccionados, tenemos una posición de perfección frente a Dios por la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, cosa que no pudo lograr la ley ni el oficio sacerdotal bajo el Antiguo Testamento. Pero hay otra palabra, la palabra eterna, porque Cristo es autor de eterna salvación. Cuando miramos, por ejemplo, Hebreos capítulo 5, si quieres repasarlo conmigo, Hebreos capítulo 5, verso 9, en ese verso nos dice lo siguiente: fue después de haber demostrado su perfección a través de esta experiencia que Jesús llegó a ser el que da la salvación eterna a los que le obedecen. Estoy leyendo en la Biblia al día de Editorial Unilit, edición en paráfrasis, que si usted consigue una, hermano, cómprela, adquiérala, porque las descontinuaron. Que es uno de los pequeños problemas que hay en medio de este tiempo, que hay editoriales, grupos han comprado, que se han infiltrado para adquirir los derechos y no permitir que el pueblo del Señor adquiera unos escritos, unos libros que son muy buenos. Así que si usted encuentra una Biblia de Editorial Unilit, la Biblia al día, en paráfrasis, le voy a enseñar por lo menos esta versión que yo tengo, es bastante antigua. Si logra conseguir una de estas, hermano, cómprela, adquiérala, porque es una versión bastante actualizada en términos de
el lenguaje y le ayuda a entender un poco mejor que esas traducciones de los 1500 y 1600 y de finales del siglo XIX. Así que cuando miramos la palabra eterna, se subraya que Cristo comparte con los creyentes la promesa de la herencia. Cuando miramos, por ejemplo, en Hebreos capítulo 9 y verso 15, cuando dice, Cristo pues es el mediador del nuevo pacto. Su muerte obtuvo el perdón de los pecados que los llamados cometieron cuando aún estaban bajo el sistema antiguo y les permite recibir la promesa de la herencia eterna. Por eso es que la palabra eternidad gira en torno a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque fue quien desde antes de la creación del mundo estaba, se encarna en la persona de Jesús de Nazaret y paga por nuestros pecados, va a la cruz del Calvario como justo, vivió una vida sin pecado, muere en nuestro lugar y a nuestro favor, Dios lo resucita de entre los muertos, su resurrección garantiza la nuestra y Dios le permite estar a su diestra, estar a la diestra del Padre en esa resurrección y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, fue exaltado hasta lo sumo para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Yo quiero subrayar estas realidades. ¿Por qué? Porque por eso se le llama que Cristo obtiene para nosotros eterna redención. Eso está en Hebreos capítulo 9 y verso 12, cuando dice aquí esta palabra poderosa, y una vez y por todas llevó sangre al lugar santísimo y la roció sobre el propiciatorio, pero no sangre de chivo ni de becerro, sino su propia sangre, con la que aseguró nuestra eterna redención. ¿Por qué? Porque Él es eterno y porque no muere y vive eternamente, oficia delante del trono de Dios en nuestro favor. Por eso es que tenemos un gran sumo sacerdote en los cielos, Jesús, que es nuestro Señor y Salvador. Así que mirando estas realidades, su trono y su sacerdocio son para siempre. Por eso es que desde el principio del libro de Hebreos, voy a buscar en el capítulo 1, que miremos para allá, para el verso 8, dice, pero de su Hijo dice, tu reino, oh Dios, es eterno, tu gobierno es siempre justo y recto. Así que eso haciendo alusión al reinado de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que vimos que es superior a Melquisedec, que Melquisedec era rey de Salem y rey de justicia, Cristo es rey de reyes y señor de señores. Así que el escritor de la epístola a los hebreos afirma esa eternidad de Cristo cuando dice en el capítulo 13 y verso 8 que Jesucristo es el mismo y ayer y hoy y por los siglos. Eso es para afirmar su eternidad desde antes de la creación del mundo. Dice Juan capítulo 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero también el escritor a esta epístola de Hebreos o este libro de Hebreos también enfatiza que los creyentes tienen que hacer una evaluación sobre su fe y lo que Cristo ofrece. ¿En qué tú crees? ¿En qué tú estás creyendo? Hay gente que cree en otras personas, en la vida piadosa que puede tener un ser humano, en la obra que hizo alguien. Tristemente hay que decirlo, hay gente siguiendo gente. Pero pregúntate en quién tú crees y qué obra tiene. Todos esos que están en la santería, en el oscurantismo, en la malería, en todos esos lenguajes que ellos tienen, ¿qué obra tienen esas deidades? ¿Qué obra tienen, por ejemplo, en los budistas que siguen las enseñanzas de Buda y todo este tipo de ideal y que algunos lo endiosan? Dígame qué obra tiene él, qué obra tuvo Mahoma, qué crearon. John Smith, fundador de los mormones, John Bates, Elena G. de White, qué obra tiene esa gente que son idolatrados, Mita, Aarón, todas estas personas que siguen a unas religiones en Puerto Rico y en otros lugares del mundo, ¿qué obra tiene el fundador de tu religión?
Yo tengo que decirte que nuestro Señor y Salvador Jesucristo estaba desde la eternidad y desde la eternidad era con Dios y por medio de Cristo fueron hechas todas las cosas por Él y para Él. Sea su nombre bendito. Así que el autor de la epístola de Hebreo enfatiza esa deidad. Y cuando llegamos al capítulo 9 de Hebreo, que es lo que quiero trabajar hoy como el tema de un santuario superior, se hace una descripción recordando todo ese capítulo 26 del libro de Éxodo que describe el tabernáculo que Dios le describe a Moisés. Dios le describe a Moisés para que éste a su vez le dé las instrucciones a Aarón y a los constructores que iban a hacer ese tabernáculo. Y es interesante porque podemos ver ahí las medidas exactas de los muebles, de la tienda, de las cortinas, de los utensilios, el número de cortinas, el número de colores, el material que van a usar, los detalles que llevan esas cortinas, el número de adornos de cada uno. Cuando entramos a Éxodo capítulo 27, vemos que le dan unas instrucciones para que construyan, por así decir, un altar con todos sus utensilios, el atrio del tabernáculo con sus cortinas, sus medidas y los materiales, así también cómo debe prepararse el aceite que iban a llevar las lámparas, de aceitunas machacadas puras, en fin, hay toda una serie de detalles. Así que la primera distinción que yo veo es que Cristo entra a un santuario celestial, mientras que los sacerdotes oficiaban en un santuario terrenal. De hecho, el tabernáculo, que era el que el pueblo de Israel tenía y era movible, lo tenían que ubicar donde Dios marcara. Dios marcaba en un lugar y ellos tenían que llevar ese tabernáculo ahí, erigirlo, ponerlo. Cada parte de ese tabernáculo tiene un significado. Hay mucha literatura buena, hay buenos estudios bíblicos sobre el tabernáculo. Y es bien interesante porque si se mirara desde los cielos, ese tabernáculo, en la manera en que estaban las tribus, unas al norte, unas al sur, unas al este y unas al oeste, simbolizan una cruz. Y es bien interesante en la manera en que se marcaba el modo en el que el pueblo acampaba y se movía, y Dios se movía, y ellos tenían que mover ese tabernáculo. Pasaron los siglos, y cuando el pueblo de Israel ya estaba ubicado en su tierra, estaba Jerusalén como la capital eterna de Israel, el rey David hace un templo. Interesante porque en ese templo pues copian parte de todo ese diseño de ese tabernáculo que Dios se lo mostró a David, pero lo construye Salomón. Y es bien interesante toda la simbología que tiene, y eso no es otra cosa que sombra como tipo o un modelo del tabernáculo celestial de los cielos, que no es hecho por mano humana, sino Dios mismo lo hizo allá en los cielos. Así que una de las grandes diferencias entonces es que el santuario terrenal era un tipo, por así decir, de algo mayor. Y eso lo vemos en Hebreos capítulo 9. Esta vez lo quiero mirar de la versión Reina Valera, que es la que la mayoría de las personas que nos están escuchando tienen. Hebreos capítulo 9, esos primeros versos del 2 al 5, dice: porque el tabernáculo estaba dispuesto a... En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Eso es lo que contenía ahí. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. El autor de Hebreos dice: mira, esto es lo que había en el tabernáculo, y en ese lugar santísimo describe esos utensilios. Y es bien interesante toda la simbología que esto entraña de esa gloria de Dios que descendía en esa parte del lugar santísimo, simbolizando su presencia, simbolizando pues su gloria, la Shekinah, esa manifestación poderosa que solo
el sumo sacerdote podía disfrutar y gozar de esa presencia, pero el pueblo no, los demás sacerdotes no. Así que su función culmina. ¿Cuándo termina ese tabernáculo? ¿Cuándo termina esa función del templo? Recuerde que ese templo es destruido cuando Tito, el general Tito, llega en el año 70 después de Cristo y destruye ese templo, y el templo ya desaparece. De hecho, hoy en día todavía en el siglo XXI lo que hay es una ruina de un fundamento allí donde está el muro de las lamentaciones. Por lo tanto, la gran diferencia es que era un símbolo de ese gran tabernáculo que Dios tiene en los cielos. La sangre del sacrificio en ese tabernáculo cubría el pecado, pero no lo quitaba. Así que el santuario terrenal, interesante, es que era algo inaccesible para ti, para mí, para los demás. ¿Por qué? Porque los versos 6 y 7 dice que estaban dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo. Entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios. Pero la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. En otras palabras, esa obra de ese tabernáculo terrenal distinto al tabernáculo celestial, porque en ese tabernáculo celestial ahora está abierto para todo aquel que ha aceptado a Cristo como su único y eterno Salvador. Por eso es que en Hebreos 9 y verso 11, el autor aclara y dice, mira, pero estando ya presente, es más, desde el 9, quiero leerte desde Hebreos 9, verso 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo en comidas y bebidas, en diversas ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero ¿cuándo termina ese oficio sacerdotal terrenal? Yo te tengo noticias. Hebreos 11:8 nos aclara que con esto el Espíritu Santo dio a entender que mientras la primera parte de la tienda siguiera existiendo, el camino al santuario todavía no estaba abierto. A ese lugar santísimo no teníamos acceso. Pero ese santuario terrenal era inaccesible y era solo accesible para los sacerdotes. Y el sumo sacerdote, recuerda, a la parte del lugar santísimo. Y ese tabernáculo terrenal era temporal. Su función culmina, escúchame bien, en Mateo 27, y esto te lo tengo que leer, porque es el día en que nuestro Señor y Salvador Jesucristo es crucificado en la cruz del Calvario. Y en Mateo capítulo 27, versos 50 y 51, dice de manera bien clara lo siguiente: más Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. O sea que en el momento que Cristo muere, escucha bien, el velo en el templo que dividía el lugar santo del Santísimo, Dios lo rompe desde arriba. ¿Para qué? Para que todo aquel que cree en Cristo tiene acceso ahora a ese lugar santísimo. Esto es bien importante. El ministerio en el tabernáculo terrenal es un ministerio externo, ya que los sacrificios que se ofrecían y la sangre que se aplicaba al propiciatorio nunca pudieron cambiar el corazón de los adoradores. Era algo de una expresión externa que simbolizaba que la sangre cubría el pecado, pero no lo quitaba. Pero el Cordero de Dios, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quita el pecado del mundo. En resumen, el santuario superior en el que nuestro gran sumo sacerdote Jesucristo está oficiando es uno de carácter celestial, que no pertenece a esta creación. Jesucristo está oficiando en uno que es de carácter celestial. Repito,
que no es de esta creación. Por lo tanto, ¿cuál es el símbolo? Que Cristo muere por nosotros, sube a los cielos y entra a ese tabernáculo no hecho de mano, a esa presencia de Dios, al trono de Dios. Y como es un sacerdote 100% humano y 100% divino, que eso es algo que algunos, algunas personas, teólogos y algunos pastores que están confundidos, le ha dado con negar la deidad de Cristo. Y eso pues es ignorar todo lo que dice esta poderosa palabra del Señor. Por ejemplo, en Filipenses, quiero buscar en Filipenses capítulo 2, porque tiene que ver con el oficio sacerdotal de Cristo, cuando dice de esta manera, en lo que se conoce como la kenosis, que es una expresión teológica para hablar de la humillación y exaltación de Cristo, dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó en ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose que obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea que es algo temporal, se despoja de su posición, pero no de su deidad. Se encarna en la persona de Cristo para inmortalizar al ser humano. Por eso es que en la oración de Juan capítulo 17, verso 5, Cristo en la oración de Getsemaní, cuando está orando, le dice devuélveme esa gloria que tuve contigo desde antes de la fundación del mundo. Así que Él se despoja. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos la oportunidad de salvación. Y al resucitar, resucita con un cuerpo transformado, glorificado e inmortalizado, y así inmortaliza al ser humano, revirtiendo, por así decir, el error de Adán, que mató espíritu, alma y cuerpo. La obra de Cristo le da vida al espíritu, al alma y al cuerpo. Por eso es que cuando miramos, por ejemplo, voy a leer en esta versión actualizada, es bueno que usted la repase conmigo. Dice en Filipenses capítulo 2, Jesucristo nos dio en cuanto a esto un gran ejemplo, porque aunque era Dios, no demandó ni se aferró a los derechos que como Dios tenía, sino que despojándose de su gran poder y gloria, tomó forma de esclavo al nacer como hombre, y en su humillación llegó al extremo de morir como mueren los criminales en la cruz. Por esto Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que está por encima de cualquier nombre, para que, para que al escuchar el nombre de Jesús no haya rodilla en el cielo, ni en la tierra, ni en los abismos, que no se doble, y para que toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Así que su ministerio es eficaz, el ministerio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para tratar con el pecado, ya que Jesucristo se presenta a sí mismo en la presencia de Dios como el sacrificio final y completo por nuestros pecados. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como Juan lo describió. Así que, ¿qué tú haces orando a otra gente, a San Pedro o a cualquiera de los discípulos o a cualquier persona de cualquier siglo posterior? Gente que niega la deidad de Cristo y se quieren acomodar, y es de entender en cierto sentido, porque el mismo Cristo lo explica en Juan capítulo 3, cuando él dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas y no quieren ser arrepentidos por esa luz. Por eso tú ves personas que dicen, sí, que mis hijos vayan a la iglesia, sí, que lean la Biblia, o que mis nietos o mis sobrinos busquen de Dios, pero ellos no se meten, ellos no van. ¿Por qué? Porque al ser confrontados por ese Dios de poder, sus vidas tienen que ajustarse a ese Dios que los ama y que los quiere bendecir.
En Cristo Jesús, vuelvo y repito, nosotros tenemos un santuario superior. Por eso es que cuando tú crees en Cristo como recibes por la fe, como tu único y eterno Salvador, el Espíritu Santo del Señor, de Dios, te sella, te perteneces a Dios, y esa obra del Espíritu hace que por la fe Cristo habite en nosotros. Por eso es que somos parte del cuerpo de Cristo. Cristo es cabeza de la iglesia, Cristo es el fundamento. No puede haber otro fundamento que nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El nuevo pacto nos da completa redención, ya que nuestros pecados, nuestras transgresiones, nuestros errores han sido limpiados mediante el sacrificio de Cristo en la cruz. En Romanos, de conmigo a Romanos, capítulo 3, Romanos capítulo 3, para mirar los versos, el 24 al 26 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia en su paciencia. Dice, en su paciencia, pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Esto es una palabra certera que te da la garantía de que la fe en Cristo te limpia de todo pecado. Esa expresión de Romanos capítulo 3 también nos recuerda que ese santuario terrenal donde oficiaban los sacerdotes, no olvide que ellos tenían que presentar sacrificio por su propio pecado. Cristo entra al tabernáculo celestial y no presenta sacrificio por su pecado porque él fue sin pecado, fue perfecto, cumplió la ley, era el cordero sin mancha, era el cordero sin ningún tipo de defecto examinado. Conforme a Levítico 16, los sacerdotes lo escoltan hasta el lugar de sacrificio, sube a la cruz y paga por el pecado de toda la humanidad. Por eso es que es bien importante que recordemos que estos sacerdotes, como eran pecadores y tenían que presentar sacrificios por sus pecados, contaminaban el santuario. Cristo entra al tabernáculo celestial sin contaminación y no lo contamina, porque es un sacerdote perfecto. Los terrenales eran imperfectos, pero entonces ese santuario celestial es ocupado por nuestro gran sumo sacerdote, que es sin pecado, y por medio de él podemos entrar al lugar santísimo en ese tabernáculo celestial. Gloria sea al Señor. De ahí que ahora, en el final de los tiempos, Cristo haya aparecido una sola vez. Lo voy a leer en esta versión que les mencioné ahorita de la Biblia en paráfrasis. Voy a leer primero Hebreos, este capítulo 9, para poder mirar estos versos 19 en adelante. Es más, Hebreos capítulo 9, lo voy a leer desde el 16. Ahora bien, si alguien muere y deja un testamento, lista de bienes que deben ser entregados a ciertas personas cuando el testador muere, nadie recibe nada hasta que se comprueba la muerte del que hizo el testamento. El testamento solo entra en vigor después de la muerte del testador. Mientras éste viva, nadie puede disponer de los bienes prometidos en el testamento. Por esto se roció sangre como evidencia de la muerte de Cristo, aún antes de que el primer pacto entrara en vigor. Moisés, tras entregar al pueblo las leyes de Dios, tomó sangre de becerros, dice ahí esta palabra poderosa, y chivos, y un poco de agua, y valiéndose de ramas de hisopo y lana escarlata, roció sangre sobre el libro de la ley de Dios y sobre todo el pueblo. Y al hacerlo decía, esta sangre anuncia que ha entrado en vigor el pacto entre ustedes y Dios, pacto que me ordenó establecer con ustedes. De igual manera, roció con sangre el tabernáculo y cada uno de los utensilios. Se puede decir que bajo el antiguo pacto casi todo se purificaba con sangre y sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados. Por eso Moisés purificó el tabernáculo terrenal
y los utensilios que en él había, rociándolo con sangre de animales. Pero las cosas celestiales mismas, de las cuales las terrenales son obvias, fueron, dice, fueron purificadas con ofrendas mucho más preciosas. Cristo entró al cielo a presentarse a sí mismo ante Dios a nuestro favor. No lo hizo en el tabernáculo terrenal, porque este era una simple copia del verdadero tabernáculo celestial. Y a diferencia de los sumos sacerdotes terrenales, que todos los años ofrecen sangre animal en el lugar santísimo, Cristo se ofreció solo una vez. Si hubiera sido necesario ofrecerse varias veces, tendría que haber muerto desde el principio del mundo, pero no. Ahora, en la consumación de los siglos, escucha bien, ahora en la consumación de los siglos, una vez y por todas en la cruz se ofreció en sacrificio para quitar del medio el pecado. Y así como está establecido que los hombres mueran una sola vez y después tengan el juicio, Cristo fue ofrecido una sola vez en sacrificio por los pecados de muchos. Y regresará. Cristo regresa en gloria, pero no para quitar el pecado, sino para traer consigo la salvación a los que ansiosa y pacientemente esperan. Maranata, Cristo regresa en gloria. Así que Cristo aparecerá por segunda vez sin relación a pecado para todos aquellos que lo estamos esperando. Yo te invito a que te acerques al trono de la gracia en ese santuario superior en los cielos, por medio de la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que tú puedas decirle, Señor Jesús, me quiero reconciliar contigo. Necesito ese perdón de Dios y te recibo, Cristo, como mi único y eterno Salvador. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, porque confieso que soy un pecador y creo que tu sangre preciosa en la cruz del Calvario me limpia de pecado, que Dios te resucitó de entre los muertos, lléname de tu Espíritu Santo. Si le pides eso al Señor en esta hora, Dios, por medio de su Espíritu Santo, te sellará como parte de ese reino de Dios y te dará vida eterna. Ese es el plan de Dios para ti en esta hora. Dios te bendiga y Dios te guarde.